Buenos días y bienvenidos a esta visita virtual que en el día de hoy tendrá lugar en la granja El Güell, situada en el municipio barcelonés de Sant Martí Sescorts. En esta ocasión nos vamos a centrar más en lo que es una granja familiar que dispone de una sala paralelo-americana modelo Champion 2x10 en línea baja instalada por nuestro distribuidor Maquinaria Agrícola Macía. En esta granja podremos ver múltiples soluciones de Delaval, aparte del ordeño, pues tenemos el sistema de gestión, la actividad, la refrigeración y el almacenamiento de leche. También disponemos de varios sistemas de bienestar animal, como pueden ser los cepillos, las gomas de suelo o el sistema de refrigeración para vacas o cow cooling para los días más calurosos del año. Esperamos que todo lo que vais a ver hoy pues pueda ser de vuestro interés y os pueda aportar algo, y sin más vamos a buscar a Guillem y Luis, que son los propietarios de la granja. Vamos allá. Guillem. Buen día, Guillem. Buen día. ¿Qué pasa, que te pillo con la faena? Sí, pasa nada. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, nada, que estaba pensando que, joder, a día de hoy tenéis una maravillosa, una espléndida granja, pero me imagino que esto pues no habrá sido así desde el principio. Cuéntanos un poco sobre la historia vuestra y de vuestra familia. Vale, pues el inicio de la granja fue en el 1948, cuando mi abuelo con 13 años llegó a esta finca junto a su familia y se llevaron 3 vacas, 2 terneras y una yegua. Después de muchos años de duro trabajo y de muchos sacrificios, llegaron en el año 1967 a la instalación de la primera máquina de ordeño con cántaras. Después, ya unos cuantos años más, con mi padre ya trabajando, pues la granja se profesionalizó y el ritmo de crecimiento fue mucho más elevado, hasta el punto que en el año 1982 se construye la primera nave y al lado la sala de ordeño, que era de 2x4 en espina de pescado, y más adelante esta sala se convertiría en una 2x7. Pero claro, siempre íbamos creciendo poco a poco, con la cabeza fría, porque en esta finca nosotros siempre habíamos sido, hasta hace pocos años, inquilinos, y siempre seguir adelante, pero con mentalidad relajada. Después, hace pocos años, yo fui el último que me incorporé, y fue cuando decidimos instalar y montar esta magnífica sala de ordeño de Delaval, y apostamos por el futuro y seguir adelante. Correcto, o sea que es una gestión familiar desde el inicio, continúa siendo así. Y hablando un poco de la situación actual, no sé, pues el número de animales que tenéis, la producción, etcétera. Sí, pues actualmente en total hay 380 cabezas, de las cuales 155 son vacas en ordeño, 15 son vacas secas, 120 recría, 50 de terneros pequeños y 60 de terneros de engorde, más o menos. ¿Producciones? Sí, pues ahora mismo en nuestros días nos estamos viendo en una producción de 33 litros, más o menos. Sí, con 2 ordeños. Vale, correcto. Oye, y aunque sea un poco así a futuro, pero ¿cuáles son los principales retos en los que estáis ya barajando en vuestras cabezas? Pues en el futuro más cercano tenemos ya proyectado la instalación de una nodriza de Laval junto a unos paneles solares fotovoltaicos para rentabilizar el trabajo y ser mucho más sostenibles. Y en el futuro más lejano, claro, como es obvio, queremos seguir creciendo poco a poco para dar el paso de alejarnos de la granja familiar y acercarnos a un modelo más de granja-empresa. Pero siempre teniendo los objetivos claros y apostando por ser lo máximo autosuficientes, sostenibles, y siempre apostando por el bienestar de los animales. Vale, y oye, y la pregunta del millón, ¿y por qué elegisteis Delaval y en su defecto a nuestro distribuidor, a Maquinaria Agrícola Macía? Sí, pues sobre todo, bueno, ya habíamos trabajado años atrás con Delaval, pero siempre nos han gustado mucho sus productos, que son duraderos, son fiables, y sobre todo la tecnología que llevan todos sus productos, y como no, bueno, el servicio técnico siempre ha sido bueno, nunca nos han fallado, y esto es de muy agradecer. Vale, pues oye, si te parece, pues lo que nos puedes enseñar es un ordeño, y luego estaremos con nuestro compañero Juan Carlos de Vicente, que nos seguirá explicando pues todo el tema de instalaciones de la sala, etcétera. Perfecto. ¿De acuerdo? Venga, vale. Vamos a ello. La sala de ordeño que se ha instalado en la granja del Güell consta, por una parte, de un amarre de tipo americano, modelo Champion, con 20 plazas, 10 más 10. Desde la entrada hacia la salida encontramos primero las escalas para poder acceder a la plataforma en la que se encuentran las vacas. En la parte superior, en la plataforma, describiremos posteriormente cómo se trabaja en ella, pero se trata
de un amarre completamente limpio con puertas secuenciales colgadas de las puertas de salida. La unidad de ordeño que utilizamos en el Well es Harmony Plus, que está perfectamente adaptada para el ordeño trasero. La forma que tiene es trapezoidal y se adapta a la forma de la ubre. Para el control de la cantidad de leche que se está ordeñando, utilizamos los medidores MM27, medidores que utilizan tecnología infrarroja, sin cámaras de entrada y salida, mediante paso libre, y disponen de una pequeña pantalla en la cual podemos observar o bien el flujo o bien la leche que se está produciendo. Para el gobierno del ordeño utilizamos como unidades de plaza los MPC 680, que van a estar unidos con la identificación que veremos posteriormente, y los MPC 580. Desde estos puntos el ordeñador controla, sabe perfectamente qué vaca ha entrado, sabe si tiene algún evento que haya que cuidar, sabe si hay que retirar la leche, en fin, es lo que está comandando el ordeño de cada vaca individualmente, y también el paso de datos al ordenador que se encuentra en la oficina en la parte de arriba. Aquí solamente reseñar que se ha utilizado un sistema que ahora veremos de doble unidad final, y para el lavado estamos usando el sistema propio de Delaval, de trombón, mediante el cual lo que estamos haciendo es burbujas de aire y agua que recorren la tubería con una gran presión, limpiando absolutamente todos los puntos de la misma y las entradas. Ahora pasaremos a la parte superior para ver cómo se comanda el amarre, que está en las cabinas superiores. Toda la electrónica, con los MPC 680, 580 y las válvulas de retirada, se encuentran en una cabina de acero inoxidable situada en la parte superior. De esa manera queda perfectamente protegida de la humedad y hace además que sea muy fácil el mantenimiento. Como hemos comentado, este es el amarre Champion, un modelo americano en el que su principal característica es la facilidad de la colocación, es atornillarlo simplemente sobre el suelo de hormigón, y además que no tiene en el suelo ningún poste para sujetar las puertas secuenciales. Otra característica muy importante de este amarre es el poco espacio que necesita en la parte delantera para que las vacas salgan, porque la apertura de las colleras se efectúa hacia arriba y el cierre es hacia abajo. No estamos ocupando espacio hacia la parte de delante, con lo cual plataformas estrechas es el amarre apropiado para colocar. Durante el proceso del ordeño, una vez que las vacas están en el interior, la salida, la collera sube, gobernada por aire comprimido. Cuando una vez que las vacas han salido, como vemos, apenas ocupa espacio las puertas, no ocupan espacio ninguno, la collera vuelve a bajar. En este momento el amarre está preparado para recibir nuevos animales, la puerta de entrada abre. Una vez que los animales han entrado y se han colocado en su plaza para comenzar el ordeño, la puerta cerraría y la collera se coloca en posición de indexado. ¿Qué quiere decir indexado? Como el espacio que hay para cada animal es grande, el amarre reduce el espacio el espacio de la plaza de la vaca para que la ubre se acerque al ordeñador y no haya necesidad de meter la cabeza ni de alargar los brazos más de lo habitual, más de lo normal. La extracción y transporte de leche que se ha instalado en la granja del Well es un sistema con doble unidad final y con anillo en sala. De esta manera aseguramos un perfecto flujo de leche de las unidades de ordeño a la zona de extracción y una caída de vacío mínima. Desde las dos bombas, una en cada unidad final, la leche
va a pasar a la lechería, que vamos a ver posteriormente. Pero algo interesante que tiene esta sala es que el empuje de la leche final, residual, al final de cada ordeño, se hace mediante aire, de tal manera que no hay necesidad de introducir agua en el sistema para hacer el empuje de todos los residuos que nos quedan al final y que se extraen perfectamente simplemente apretando el botón. Lo mismo ocurre con el lavado. Al final del lavado, toda la extracción del agua se hace mediante aire comprimido. Ahora vamos a pasar a la lechería para ver el intercambiador de placas y el tanque de leche. Y ahora estamos en el cuarto de lechería, completamente separado del resto de la instalación. La leche llega a través del tubo de transporte al intercambiador de placas. Es un preenfriador que utiliza agua de pozo para extraer la mayor cantidad de calor posible con el mínimo coste. La leche entra en el silo, que está en el exterior, pero tiene conexión a la lechería a través de lo que llamamos la capilla, por la parte inferior, para tratar la leche de la forma mejor posible. Aquí nos encontramos a un lado y a otro del silo con las lavadoras. Está por un lado la lavadora del silo y por el otro lado la lavadora de la instalación de ordeño. Ambas cargan el detergente desde los bidones que se encuentran a la derecha. La sala de máquinas de esta sala de ordeño se encuentra junto a la zona de las unidades finales. Se ha diseñado con un tamaño adecuado para poder trabajar cómodamente y en un lugar en el cual está todo a mano. El compresor de aire para el movimiento del amarre. Nos encontramos aquí también con el equipo que gobierna el vacío, el variador de frecuencia para ahorro de energía. Luego veremos en la parte de fuera donde se encuentra la bomba, el interceptor, la caldera o el equipo de mantenimiento de temperatura del agua caliente, porque esta sala cuenta con suelo radiante para que en invierno los ordeñadores trabajen cómodamente. En un espacio relativamente reducido se encuentran todos los equipos necesarios para un funcionamiento perfecto y para que estén a mano ante cualquier eventualidad, poder actuar rápidamente. Aquí tenemos el silo de leche. Hemos estado viendo en la parte interior la capilla, el resto, lo que es el tanque, se encuentra en el exterior. Este es un silo de 20.000 litros, pero como pueden ver, en una superficie muy pequeña y sin necesidad de cubrir, tenemos almacenada una gran cantidad de leche. Es una muy buena solución para granjas que no pueden cubrir o que no quieren cubrir más superficie, hacer más nave. La leche está perfectamente mantenida y refrigerada en este tipo de depósitos. Junto con el silo tenemos el equipo de refrigeración que se encuentra al lado de él, los compresores, y junto a ellos tenemos un depósito de agua que lo que está haciendo es recoger el agua que hemos visto que se ha utilizado para el preenfriamiento y que una vez que está aquí va a ser utilizada para la bebida de los animales. Solo nos queda por mostrarles en el exterior de la sala de máquinas el cuarto en el que se encuentra la bomba de vacío, completamente separado para no escuchar ruido ninguno y poco más que decir. Ahora va a comenzar el ordeño. Vamos a entrar a ver la rutina que se está haciendo aquí, vamos a ver cómo se ordeña en esta sala, vamos a ver el trabajo que hace una sola persona y vamos a ver los equipos que se encuentran ya trabajando. Vamos allá. Vamos a ver la rutina de ordeño que se está haciendo en el well. Contamos con Luis, el propietario de la granja, que nos va a mostrar la rutina completa de ordeño que hacen. Como veis, es una sala 2×10 en la que solamente está trabajando un ordeñador. La máxima eficiencia que se puede conseguir en una paralelo. Hemos comenzado haciendo un pre-dipping con biofoam para hacer una limpieza de pezones. A continuación estamos extrayendo los primeros chorros para extraer la posible leche contaminada que ha quedado en la punta del pezón durante el día. Una vez terminadas las 5 vacas, regresamos para hacer el secado cada vaca utilizamos
un paño diferente, en este caso es papel, se utiliza un papel diferente para evitar contaminaciones cruzadas. De este modo, lo que estamos haciendo es dar tiempo a que la oxitocina actúe, provocando la bajada de la leche desde los alveolos a la cisterna. Para terminar con la colocación, hemos dejado pasar el tiempo necesario, el tiempo perfecto para que se produzca la estimulación. Ahora pasaremos a las siguientes 5 vacas. Y por fin, para terminar el ordeño, Luis sella los pezones con Fortex para que las vacas cuando salgan estén perfectamente protegidas. Aquí en el Well, como ha comentado Juan Carlos, antes del ordeño utilizan Biofoam Plus. Es un producto con alta capacidad de espumante, lo que le permite una gran superficie de contacto, y esto va a hacer que optimizar la limpieza y hidratación. Este producto se va a retirar con un papel que se llama Softcell, que es reciclado y biodegradable. Para después del ordeño, aquí se utiliza nuestro yodo de Laval Fortex, que es un producto muy denso y que además tiene mucha visibilidad. Este yodo, gracias a la tecnología Ionoplex, tiene grandes cantidades de yodo libre, lo que va a hacer que tenga una muy buena eficacia. En toda instalación de Laval recomendamos siempre que se haga un mantenimiento preventivo para conseguir el máximo rendimiento de la instalación. En este caso, nuestro distribuidor Maquinaria Agrícola Maciá es el encargado de realizar estas revisiones y mantenimientos. Además, en De Naval contamos con un tipo de contratos que se llama In-Service All Inclusive, que se adapta a las necesidades de cada ganadero. En esta instalación podemos ver cómo se cuida mucho la limpieza, tanto la exterior como la interior. En la exterior se montaron los paneles de PVC, ya que dificultan que el estiércol se pegue, y en cambio el que se pega luego con un manguerazo se va fácilmente, o sea que es una limpieza rápida y eficaz. Luego en el interior de la instalación se usan los productos Super Clean y Opticid. Se optó por la opción del Super Clean porque la dureza del agua en esta zona es muy alta y luego se precisa de algún producto más exigente. Se hace una combinación de 6:1. Siguiendo la línea actual del bienestar animal, en esta instalación hemos montado las gomas, las R18P. Estas gomas tienen forma de puzzle y eso facilita tanto el montaje como evita filtraciones. Son gomas muy resistentes y evitan el deslizamiento de las vacas. En las salas de espera es muy importante que estén montadas las gomas porque es donde las vacas se pasan el mayor tiempo de pie sin moverse. Esto produce dolores en las patas y en las articulaciones. Y luego, siguiendo en la sala de ordeño, también son muy importantes que estén, porque es donde las vacas se tienen que sentir más cómodas en el momento que se ordeñan y así facilitan su ordeño. Y continuando con la línea del bienestar animal, en las naves están instalados tanto el cepillo rotativo como el sistema de cow cooling. El cepillo rotativo seguro que es la herramienta que más rendible sale en la granja. No para en todo el día, todas las vacas van cepillándose todo el día, quitándose el pelo y eso les quita ansiedad, les da más tranquilidad. Y luego en el sistema de cow cooling, como podéis ver, consta de unos ventiladores y un sistema de agua que se va alternando el agua con el viento y eso hace que la temperatura corporal de las vacas no suba o se mantenga o se refresque. ¿Qué tal te ha ido, Guillem, este verano? Pues la verdad este sistema funciona muy bien y en verano pudimos observar
como las vacas, la producción de leche se mantuvo casi siempre estable y al sistema estar instalado cerca del comedero, las vacas comían mucho más y eso les provocaba que no mancharan el típico gesto de verano. Y además el estrés calórico siempre fue el mínimo. Vamos a ver los datos en Delpro en la oficina. Venga, vamos. Venga, vamos. En la granja también tenemos el programa Delpro, que nos ha ayudado mucho a la hora de meter toda la información y los datos de las vacas, y mejorando mucho la productividad y también, sobre todo, en la parte del reproductivo. Y como podemos ver, una rutina mía, cuando yo termino el trabajo por la mañana, me vengo al ordenador y suelo mirar la producción que han hecho las vacas por la mañana, si hay algún problema del día de anterior, y también miro la actividad con los podómetros y si alguna como tenemos un robot de alimentación, si alguna no ha comido suficiente pienso. Además del Delpro, también tenemos la aplicación del móvil Delpro Companion, que tenemos toda la información de la granja y de cualquier vaca en la palma de nuestra mano. Bueno, Guillén, pues muchas gracias a Un ti, placer. a tu padre, a Lluís y a Maquinaria Agrícola Maciá por habernos abierto las puertas de vuestra casa. Gracias a vosotros. Y oye, habernos acompañado en esta visita virtual. Y a los demás, pues nada, agradeceros también el estar ahí y emplazaros a la siguiente visita virtual que tengamos lugar o que tenga lugar en nuestra web. Un saludo. Adiós.